Revísale. Sí, sí. Ok, vamos a empezar. Este está, me voy a ir acá. El tema de la clase de hoy vamos a manejar el OptiSync, ¿no? Para poder manejarlo y hacer un tipo de simulación y algunas cosas que les voy a enseñar. Ok, así que todos vamos a entrar al OptiSync, al OptiSystem, al OptiSync que es uno de los, algunos software ópticos que se maneja. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, ya, chévere. Entonces, aquí les va a servir muchísimo este software para la simulación de redes ópticas. Aquí van a encontrar una simulación de aplicaciones para simular lo que es altamente costoso, lo que son las redes o sistemas ópticos, ¿no? Bueno, aquí tenemos en inglés, que no hay ningún problema. Entonces aquí simplemente tenemos, voy a poner una nueva plantilla y se me pone la cuadrícula. Entonces voy a manejar este tipo de sistemas que yo puedo manejarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una librería de componentes que se pone, por ejemplo, en default. Voy a explicarlo brevemente para poder manipular. Nosotros podemos exportar también el archivo y podemos importar o grabar como la extensión de este archivo, que es OPS, si no me recuerdo. Déjenme ver, grabar como OSD, perdón, OSPS. Pues aquí yo puedo grabar el nombre del proyecto. Aparte de eso, ustedes tienen, puedo exportarle el archivo o exportarle eh, una versión del archivo, ¿no? Que se tiene en OSPF, puedo exportarle para que ustedes lo puedan extraer o se puede guardar como, ¿no? Entonces, dentro del archivo de lo que nosotros tenemos aquí dentro del software, esta versión es la versión 7, si no mal recuerdo. Hay la versión 10, si no mal recuerdo, 10.1, 10.2, donde tiene otras aplicaciones, pero nosotros tenemos suficientemente. Derechos tiene porque está basado en desarrolladores de script de MATLAB, está desarrollado este tipo de aplicaciones en lenguaje C, pero es suficiente para poder hacer aplicaciones dentro de los sistemas ópticos. Hay que tomar en cuenta que esto también se aplica a nivel de maestría para nosotros poder trabajar. Regularmente nosotros trabajamos con simulaciones prácticas, ustedes van a encontrar aquí, tampoco es que vamos a esconder lo que hay. Por ejemplo, vamos a abrir los archivos y tienen algunas aplicaciones, ejemplos, como por ejemplo introducción a tutorías, fibras, red de KTV, por ejemplo, hay introducción a los tipos de fibras, sistemas de longitud de onda, sistemas métricos, multimodo, amplificadores ópticos. O sea, hay un sinnúmero de ejemplos que le manejan, ¿no? Aquí, por ejemplo, está aquí los canales para poder trabajar, pero lo importante es entender cómo se trabaja y obviamente funciona cada uno de ellos, ¿no? Entonces, dentro de esto, aquí tenemos en el file todas las opciones para poder grabar. Como le craqueamos, sí tiene la ventaja de poder manipularle, grabar o importar los archivos para poder trabajar, ¿no? Aparte de eso, podemos editar algunos tipos de características de los componentes que podemos tener. Podemos cambiar el área de cobertura dentro de esto. Podemos generar capas. Aquí yo tengo el proyecto 1 con capa. Entonces yo le puedo cambiar el nombre si ustedes quieren hacerlo en el proyecto guardando el nombre, ¿no? Aquí en el layer, el reporte económico o el reporte que nosotros podemos generar. Aquí está el código del script que se va a generar al momento de poder programarle, ¿no? Dentro de esto también tenemos herramientas que nos permiten buscar o tenemos algunos tipos de cálculos o librerías que están acá en forma de orientado a objetos, o sino por las carpetas. Nos permite sacar los reportes, ver los scripts de los códigos, las ventanas y la ayuda. Ok, entonces prácticamente dentro de esto yo me voy a ir a default. Aquí tengo todas las librerías que se manejan. Aquí yo tengo librería de visualización óptica y eléctrica. Verán que tenemos dispositivos eléctricos y ópticos. Entonces yo tengo aquí ópticos que voy a manejar a nivel del espectro óptico, del OTDR, visualización en dominio del tiempo óptico, medidor óptico, analizador WDM. Tengo algunos equipos, de los cuales más se ocupa es el analizador de espectro óptico. Imagínense, en solo este equipo cuesta casi 100 lucas, y aquí podemos simular el rendimiento a un costo bien bajo. Aquí tenemos un medidor de potencia, es como que vamos a medir la potencia óptica de los equipos, ¿no? Es decir, vamos
a medir como un multímetro más o menos. Esos son los que más se ocupan, los tres de aquí, ¿no? Subo los niveles, también tengo un nivel de testeador, aquí de un analizador de filtro, fotónico, entonces la aplicación es muy buena. Acá tengo a nivel eléctrico que puedo analizar en el dominio del espectro de radiofrecuencia, un analizador de un osciloscopio, un diagrama del ojo para ver el ver, un medidor de potencia eléctrica, entonces también tengo en ese, ¿no? Entonces voy viendo, aquí tengo transmisores, dentro de los transmisores tengo los diferentes tipos de LED o láseres que se tiene para poder trabajar los dos tipos de transmisores que hemos visto. Dentro de esto tenemos los secuenciadores de generadores, que esto es importante para nosotros generarlo, ¿no? Yo les voy a explicar por qué. Pulso de generadores de señales eléctricas o ópticas, ¿sí? Que nosotros vamos a manejar. ¿Ok? Aparte de esto tenemos los moduladores ópticos. El modulador óptico que más se maneja es el modulador Mesh Sender, que es el que se ocupa en comunicaciones ópticas. Tengo los generadores eléctricos ópticos, tengo los moduladores que vimos. Perdón, ya. Tengo transmisores, tengo transmisores ópticos. Que también tengo multimodo, pero este tipo de multimodo es para ver el diagrama del ojo. Para ver aquí, por ejemplo, tengo amplificadores ópticos, el EDFA, el SOA, el Raman, o amplificador de longitud de onda. Aparte de eso, tengo los filtros ópticos, que debe estar aquí los filtros, por ejemplo, Butterworth, el Gaussiano, el Fabry-Perot, el Mesh Sender. Entonces hay diferentes tipos de amplificadores ópticos y los eléctricos que convierten ya la señal que está óptica, le puede convertir a óptica eléctrico, ¿no? Totalmente. Aparte de eso, también tenemos los receptores, tenemos los regeneradores de señales para verlo. Tenemos los fotodetectores, que tenemos el PIN y el APD, ¿no? Aquí tenemos los receptores ópticos y acá tenemos la fibra para verle en algunos cambios que podemos tener de multimodo, pero en conexión. De acá las fibras se encuentran, déjenme ver, creo que está aquí en Network, no creo que sea este, es para convertir la frecuencia. Elementos pasivos, déjenme ver si está aquí la fibra, atenuadores, couplers, aquí está, circuladores, el elemento de fibra debe decirme Optical fibers, algo así. sí, sí. Pero bueno, les estoy indicando la carpeta a cada uno, ¿no? Por ejemplo, si yo no quiero estar así, quiero hacerlo rápido, hago botón izquierdo o botón derecho, perdón, y le hago buscar componente. Me sale esta ventana. Entonces ahí le pongo, por ejemplo, para ver el de la fibra óptica, tengo que saber qué es optical fiber, ¿no? Y le mando a buscar. Y pongo, por ejemplo, este de aquí. A ver, sería, no, este es de la fibra, ¿no? Optical fiber, sí está bien. A ver, sería este. Medidor, potencia, optical fiber. Aquí está. Ese es. Optical fiber está aquí, ¿no? Entonces prácticamente esta es la fibra que yo utilizo para cambiar las características de fibra monomodo, multimodo dentro de la aplicación. Entonces está en la librería de fibers y ahí está aquí multimodo, algunos tipos de fibra. Y la que yo tengo, la que encontré ahorita es de fibra monomodo. Entonces prácticamente si yo puedo salir y encuentro cualquier componente o puedo ocupar así como lo es. Indico ahorita para poder encontrar algún componente. Por ejemplo, yo quiero buscar a un secuenciador de bits, yo le pongo la tecla o pongo user y le mando a buscar search y veo este de aquí y me salen estos generadores aleatorios. Por ejemplo, yo quiero ver un código que se combine con código de sincronización, pongo NRZ, pongo y le mando a buscar y pongo generador de pulso NRZ. Me busca el componente sabiendo lo que yo necesito. Por ejemplo, ahora yo quiero buscar un láser, un ejemplo, ¿no? Voy a poner CW láser, ¿no? Láser. Creo que es con una S nomás. Entonces aquí tengo el CW láser y ya me sale. Yo selecciono el del listado que me entrega y yo tengo que verlo. Por ejemplo, yo voy a buscar un modulador, entonces yo le voy a poner MZ modulador, que es el Mesh Sender.
No me salió, debería ser match. Match siempre con amplitud. Match. Ahí está. ¿Sí? Estoy viendo. Aquí está el match sender. Por ejemplo, si yo quiero un multiplexor, yo le pongo ideal mux. Ando a buscar ideal mux. ¿Cuál sería este? Aquí está, ¿no? Oh, perdón, mux sería de mux. Es este. Ideal mux este de acá. Este es mejor porque ya tiene configurado algunos datos. Acá tengo el ideal de mux y voy buscando. Sí está claro cómo buscar los componentes, ¿no? Bueno, hay que manejar un poquito el inglés, pero no es nada del otro mundo. Ok. Ahora, cualquier cosa que no entienda me avisa. Dentro de eso nosotros vamos a manejar, por ejemplo, aquí tenemos el botón de calcular, que lo importante es que nos vamos a File para que se ejecute y nos va calculando todo lo que se está haciendo. Entonces, prácticamente la estructura básica de un sistema, voy a dibujar aquí, ¿no? Voy a usar esta pantalla. Voy a ocupar aquí, si me permiten. Nosotros hemos manejado, por ejemplo, lo que es el transmisor. El transmisor. Viene aquí el transmisor que sería un diodo emisor de luz. Es lo que podemos poner aquí. Viene la fibra óptica y viene el receptor, que prácticamente es un diodo PIN o el ADP. Y aquí tenemos prácticamente el diodo LED o el láser, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que enviar. Esto es un sistema muy básico, muy sencillo, ¿no es cierto? Pero en el transmisor, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo la modulación. Entonces, yo para generar modulación, tengo que generar, ¿qué? Un modulador. Aquí voy a poner un modulador en fibra óptica. Y el modulador tengo que mezclar las dos señales. Una señal con la señal portadora. Esta es la frecuencia de la portadora. Y esta va a ser la señal de información. Esta señal de información es digital, que nosotros debemos manejar. Esta señal digital que nosotros manejamos prácticamente debe ser un código pseudo-aleatorio, es decir, de ceros y unos y ceros, dependiendo la parte que nosotros vamos a trabajar. Para nosotros poder trabajar este tipo de modulación, necesitamos manejar también la señal de sincronización, es decir, con el código NRZ o con el código Manchester que se lo maneja. Una vez que yo manejo estas dos señales, esta señal digital, la frecuencia de portadora, ¿qué debe ser? Alguien que envía alta energía, es decir, que este modulador va a combinar las dos señales. Esta le va a transformar de la señal eléctrica a óptica y esta señal debe ser netamente óptica. Entonces, el generador de aquí debe tener una longitud de onda. Esta frecuencia de portadora debe ser el LED o el láser que se va a enviar. Entonces, el LED y el láser se van a ir a este modulador y este equipo se va a conectar a un conector, valga la redundancia, y se va a ir al cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica que ustedes están viendo va a tener una longitud que va a tener en kilómetros y va a tener una atenuación que va a tener en decibeles por kilómetro. Hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, facilito entender esta parte. Una vez que viene acá, regularmente va a venir al receptor. Entonces, el receptor va a ser el detector de la señal. En este caso, el receptor va a poder ser, por ejemplo, un fotodetector PIN. Voy a poner aquí el gráfico. Esta señal, perdón, aquí así. ¿Bien? Y de aquí, prácticamente esta señal sigue siendo óptica. Pero para poder hacerle óptica eléctrica, debe venir por un filtro de señal. Un filtro pasa abajo que este ya le convierte una señal óptica a eléctrica. Entonces, este es un diagrama básico que nosotros tenemos, pero hay que entender una cosa, que la señal a una cierta distancia se tiene problemas de atenuación o se sube. Entonces, prácticamente lo que yo voy a tener es que colocar aquí un amplificador óptico. Entonces, dentro de los amplificadores ópticos tenemos
los famosos SOA, el EDFA y el RAMA, que tienen esos nombres. El SOA, amplificador óptico, el otro que es amplificador de fibra dopada de herbio, y el Raman, que es un material de consistencia. Facilito hacer uno punto a punto. Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, lo que vamos a cambiar aquí, nos vamos a dar cuenta, es ver cómo, si cambiamos esta señal de código con una longitud de onda, lo puede detectar la señal. E inclusive, nosotros podemos poner filtros ópticos para poder determinar ya con 2 o 3 señales, porque estamos haciendo uno a uno. Si le hacemos uno a varios o varios a varios, tendremos que utilizarle multiplexores para poder, multiplexores ópticos y demultiplexores ópticos. Aquí es importante medir la calidad de la señal. Por ejemplo, dentro de estos sistemas, lo que vamos a manejar nosotros es poder medir la potencia óptica después de la, vamos a poner la potencia óptica antes, bueno, perdón, sería después del modulador, y prácticamente al momento que llega al receptor para medir la potencia óptica. Entonces la estructura cambia, ¿no? Modulación, viene acá el detector y cambia la señal. Dentro de esto es la parte del receptor, porque el receptor aquí tiene un filtro, tiene aparte de eso de modula, o sea, si vemos el script de cada uno, y prácticamente aquí me debería dar la señal del, ¿cómo se llama? De la señal que se viene de la señal pseudo aleatoria que nosotros tenemos al final dentro de eso. Para nosotros verificar esta señal pseudo aleatoria tendríamos que utilizar un osciloscopio o ver la señal con el ver, ¿no? Sí, no sé si está claro esta estructura, por favor. ¿Tienen preguntas ya para hacer la simulación de esa parte? ¿Sí está claro lo que es ya la parte de modulación que vamos a manejar, por favor? Ingenieros. Sí, sí. Ya, chévere. Entonces voy a borrar esta parte y vamos a hacer. Voy a subir un poquito. Ok. Entonces vamos a coger, voy a buscar el pseudo aleatorio. Voy a buscar. Voy a poner user para hacerlo. Voy a buscarle el user. User. Componentes. Ok, este user es el que le voy a coger de la señal pseudo aleatoria, el que me da por defecto. Le voy a coger aquí. Este es un generador binario pseudo aleatorio. Aquí yo puedo manejar la vida y rata de error. Yo puedo hacerle dos clics sobre la figura, puedo poner el costo y me sale al final el costo de todo el proyecto. Aquí me sale el vida y rata de error que debemos manejar para el ancho de banda, que por ejemplo yo puedo ponerle aquí el vida y rata de error. Por ejemplo, yo le puedo poner 10 a la 10 a la más 9, por ejemplo. Ya. Entonces yo le digo que evalúe y ahí me dice sí, que la salida sale hasta 10 a la 10, dice. 1 por 10 a la 10 bits por segundo. Entonces yo puedo ponerle OK y me coge este valor, si no, no me cogiera el valor de la secuencia. Le activo la secuencia binaria, es de esta trama, ingenieros. Si ustedes quieren cambiar, yo puedo cambiarle, no puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces yo tengo 5 ceros, 1 y 5 ceros. ¿Ok? Entonces ya está configurado este y ya bueno. Entonces ya le vamos a ver aquí. ¿Sí? Bueno, voy a poner todos los componentes. Una vez que viene aquí, yo necesito ponerle un equipo que genere la señal, que genere los códigos ingresados, y voy a poner el código NRZ. Voy a poner aquí el código y este ya se conecta solito, ¿vean? ¿Sí? Él le conecta al NRZ. Necesito poner un modulador, el Mesh Sender. Voy a ponerle ahí, modulador Mesh Sender. Lo voy a colocar acá y vean cómo ya solito se pone, ¿no? Una entrada.
me falta, no sé si se dan cuenta, ya tengo la señal digital, la que vamos a mandar para mezclar. Necesitamos la otra fuente. ¿Qué necesitamos para poder mandar la señal a través de la fibra? El láser. Entonces, dentro del láser le voy a poner una señal CW que le voy a poner láser. Aquí, search, este de aquí. Entonces, este de aquí le pongo ahí y después configuramos, ¿no? Para poder hacerlo. Después me voy a ir a la fibra óptica que debe decir optical fiber, porque era optical fiber. ¿Dónde está? Optical fiber, aquí está. Listo, le voy a poner acá y él le pone, ¿no? Con una fibra de 50 kilómetros y otras cosas más. Ok, verán que estoy haciendo recién está el transmisor con la fibra. Ya se fue y voy a poner la parte de receptor. Entonces voy a coger un, ¿cómo se llama? Un detector óptico que le voy a poner un fotodetector, un pin. Voy a ponerle aquí, voy a ver si me encuentra el pin, fotodetector pin. Entonces aquí ya le tengo y le voy a pasar este de aquí y listo. Ya tengo el fotodetector pin. Quiero pasarle que sea eléctrico a óptico y le voy a utilizar un filtro, ¿no? Entonces aquí le voy a buscar para no estar perdiendo el tiempo. Buscando, voy a poner un filter. Puedo poner el Butterworth. Voy a ponerle Butterworth. Este es bien escrito. Déjenme ver. Filter Butterworth. Aquí está. Filter Butterworth. Pero debe ser eléctrico, no óptico. Porque quiero pasarle la señal óptica a eléctrico, ¿no? Entonces también debería ser de aquí. Este de acá. Y ahí sí. Le voy a poner el filtro Butterworth. ¿Dónde está? Aquí está. Este de aquí y listo. Algo me falta. ¿Qué me falta? ¿Qué me faltaba? Un amplificador. Es un amplificador, me falta a mí. Puedo buscarle. Para buscarle siempre se va a la raíz, ¿no? Porque a veces no le encuentra dentro de eso. Ahí ya le hace. No sé si les pasa eso a ustedes o si no, él les busca. En una hora es, creo que vamos a avanzar. Yo tenía preparado para 3 simulaciones, pero bueno, vamos a poner un optical amplificador. Pongámosle el EDFA, ¿no? Ya me sale el EDFA. Aquí tengo el EDFA. Tengo Coupler. Este es de fibra dopado de herbio. Este es el mejor, ¿no? El Raman. También tengo el SOA. Y tengo un amplificador óptica. También tengo un óptica atenuador. Voy a ponerle. Optical atenuador. Que también es atenuador. Optical atenuador. Bueno, le voy a poner este de aquí. Amplificador óptico, sí. De aquí le puedo borrar la línea, borrando y le voy a unir, ¿no? Tenemos que ya. Ya listo. Ok. ¿Qué más necesito? Voy a medir la potencia óptica, ¿no? Entonces necesito poner un medidor de potencia. Como el medidor voy a poner el optical power meter. Power meter. Optical power meter. Aquí está, ¿no? Entonces el power meter, mejor dicho. ¿No? A ver, voy a ver los instrumentos de medición más rápido. Instrumentos de medición.
Es que no le busca porque se quedó en una carpeta. Veámosle ahí. Inge, eso de que no le aparezca en general cuando le busca por, o sea, por palabras, ahí donde dice folder, tiene que darle en donde dice, ahí en Find Component, ahí donde dice folder, denle donde dice whole library y de ahí ya le busque todo. En todo Ya. el, Si solo se queda en la folder, ¿no? Claro, tienes razón. Ok, a ver, ¿cuál era que iba a hacer? El Optical Meter, el Power Meter, Power Meter. Porque más lo que se demora es buscando los componentes, porque a veces se pierde ese. Aquí está. Ahí está el Power Meter. Este Power Meter, vamos a ponerle aquí. Entonces yo puedo medirle 1. Voy a medirle antes de lo que sale y voy a medirle después ¿cómo se llama? Del amplificador y listo, ¿no? Voy a ver después de la modulación la potencia, después de que llega y después de la amplificación para ver. Y una vez que yo pueda ver todo esto, yo le voy a poner un diagrama del ojo. A ver, ¿dónde está? Un analizador de espectro. No, este está acá. Óptica eléctrico, el ver. Voy a poner un analizador para ver de la señal esta parte, ¿no? Entonces, esto voy a borrar porque yo quiero que salga acá la salida. Entonces, lo que voy a medir es de aquí. Bien. Y voy a medir también las señales, tanto, este ver necesita los códigos pseudolatorios. Entonces yo necesito, por ejemplo, voy a medir de aquí estos códigos pseudolatorios. ¿Ya? Y me falta el código pseudolatorio y me falta medir el código NRZ para hacerle acá, para que funcione el ver. Es el antes y el después. Ahí sí. Listo. Quedaré ahí. Entonces, me falta configurar los parámetros. A ver, entonces los parámetros, aquí ya tengo el código de secuencia que yo puedo sacarlo, el bit de rata de error y todo eso. ¿Estamos de acuerdo? El código NRZ, no hay ningún problema. Aquí yo puedo poner costos para que me salga el costo del proyecto. El Match Sender, yo no le hago nada, aún lo único que le puedo cambiar es el parámetro de la potencia que tiene, de la modulación en 30 dB. Acá sí puedo cambiarle, por ejemplo, en W, no le voy a poner frecuencia entera, sino le voy a dejar en nanómetros. Entonces, ahí regularmente lo que debemos es trabajar en las ventanas de operación. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo trabajar en la 1550, pongámosle ahí, ¿sí? La potencia de este equipo va a ser 0 dBm. Ya, eso debe estar activado para que se trabaje eso, ¿no? Ok, podemos evaluar el script también si es que quieren ustedes al momento de cambiar y no hay ningún problema. Aquí marcar errores si es que les sale algún tipo de problema, ¿no? Le ponemos OK y listo. Se cambió aquí, salen los parámetros que yo le saqué. Me voy a la parte de la fibra. Esta parte de la fibra hago dos clics, veo la longitud y la longitud de onda, vean cuánto tiene. La longitud de onda se puso prácticamente a la ventana de operación justo a la que nosotros estábamos trabajando. La longitud podemos cambiar, pero podemos mantenerle. La atenuación también debemos seleccionarle para dejarle. Nosotros podemos cambiar este parámetro si es que deseamos. Y prácticamente que se aplica aquí, podemos manejarle dispersión, la señal de dispersión diferencial, a otros parámetros dentro de la fibra, podemos hacerle ruido, ingresarle ruido y todo esto, ¿no? Le ponemos OK y listo. Me va a quedar la fibra óptica con una tercera, va a trabajar la tercera ventana con esta distancia. Podemos disminuirle o aumentarle para ver qué pasa. Y tengo el amplificador óptico que va a tener una ganancia de 20 dB y con una figura de ruido de 4. Yo puedo bajarla para después verlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo bajarle, pero voy a dejarle con 4 para ver. Listo. Veo aquí el fotodetector. Tengo que verle que está la responsividad y la corriente oscura. ¿Se acuerdan esos parámetros que vimos? La responsividad es el grado de relación que tiene en relación de la corriente con respecto a la potencia y la corriente oscura, la cantidad de corriente que va a ser detectada al momento de poder enviar la señal, ¿no? Entonces, no hay ningún problema aquí. Me voy a ir a este
este filtro, verán, todo esto, los que se mezcla aquí es eléctrico óptico, acá es óptico y sale óptico, viene la fibra óptico, todo óptico, viene el fotodetector, es óptico, pero para cambiarle y que me vea el ver, yo tengo que hacerle eléctrico, por eso es este filtro. Si es que yo le pusiera un filtro óptico, me va a marcar error. Hay los filtros del Butterworth, que es muy bueno para tener un filtro pasa abajo, y prácticamente los niveles que tiene dentro de este filtro es la tasa de error, ¿no? Que lo maneja, con una pérdida de 0 dB, que está bien. Ok, listo. Si tenemos todos ahí, creo que estamos bien. Nos vamos acá a este símbolo de acá de ejecutar como que fuera play, o si nos vamos a file y ponemos calcular. Aquí en calcular nos vamos a salir, por ejemplo, play y vamos a ver si es que está haciéndose todo. Vean, todo está bien configurado. Si algo estuviera mal, aquí le indica que hubiera algún tipo de error. ¿Sí tienen todos hasta ahí, por favor? Sí. Ya. Y bueno, depende del procesador que tengan, porque en computadoras que está muy saturado el disco duro y todo se demora un poquito. Ya hizo el cálculo, no hay ningún problema, no me saca el reporte, yo tengo la capa, yo tengo los scripts que puedo seguir configurando, pero bueno, vamos a ver. Entonces, listo, yo tengo aquí, voy a medir la potencia óptica. ¿Cuánto me dice que yo tengo de la potencia óptica? Por favor, aquí. Me dice que tengo 87 milivatios, ¿no? Me saliera de aquí. 87 milivatios. ¿Cuánto era la potencia? 0 dBm. Aquí me sale menos 10 dBm. Voy a poner esto acá arriba. Voy a poner, por ejemplo, una vez modulado, la potencia ya viajando a través de la longitud de onda. ¿Cuánto tiene? La señal comienza, la potencia óptica comienza a aumentar en dBm, ¿no? Ya no es menos 10, sino es menos 20.617. No sé si le notan el valor, por favor. ¿Sí? O sea que varía muy poco, pero muy poco, si se puede decir, pero en realidad estoy mandando 86 microvatios, acá viene 8.6 microvatios. Voy a ver la potencia después del amplificador. ¿Cuánto genero? Perdón, no le puedo subir bien. Ahí está. ¿Cuánto genero? Es que yo tengo 1.28 milivatios. Aumentó. De micro aumentó a milivatios. No sé si está claro esto, por favor. Entonces, si se da cuenta la relación que tiene. Veamos si es que yo puedo cambiarle, por ejemplo, si es que la atenuación o la longitud de onda es de 10 kilómetros. ¿Qué pasará? ¿Aumentará la potencia? Cada que cambio tengo que ejecutar, ¿no? Finish. Marco error, ¿no? Ok. Entonces acá tengo me viene 86.76 micro, viene 54.74 micro. No está mucho, porque no se redujo. No sé si me hago entender con el ejercicio anterior. Y la tercera prácticamente aumenta porque ya está en milivatios. No es tan pequeña. Ahora, si es que yo aumento esta distancia, la potencia va a ser pequeña. Y obviamente para ver el diagrama del ver, no sé si le ven, la tasa de error de bit. ¿De cuánto era la tasa de error de bit? ¿De cuánto es la que pusimos, ingenieros? Ingenieros. 10 a la 9. Sí, es de la Es decir, que ¿cuántos estamos hablando en gigas, no es cierto? Entonces, verán, no sé si se dan cuenta aquí en el diagrama, no puedo hacer chiquitito, es que no puedo ver por ya. Un ratito. Ok, aquí yo tengo el tiempo en función del factor Q de la señal. Aquí tengo el mínimo del ver, el threshold, veo la altura, veo el ver, aquí en el factor Q de ganancia que tiene para poder trabajar la señal. Aquí voy a poner show el diagrama que se visualice el diagrama del ojo, ¿no? Entonces, ven en el diagrama del ojo cómo está. Se está que como que está distorsionado un poquito con respecto a la portadora que se está enviando, ¿no? No sé si se dan cuenta de ahí. Entonces, hay cierto tipo de ruido, pero
acá en esta parte. Si fuera así simétrico esta parte, fuera perfecto la transmisión de la señal óptica. Entonces, prácticamente aquí tenemos un sistema muy sencillo de un sistema de una red óptica entre un transmisor y el receptor. Verán esto. ¿Qué pasaría lo siguiente, ingenieros? No hay que detener el proceso. Yo le quito esto. Yo le voy a quitar esto. No le voy a eliminar, le voy a quitar el amplificador. Listo. Ya, voy a ejecutarlo. Voy a poner este. Calcula muy bien, no hay ningún problema. 86 y llega a 54. Ah, es que perdón, no cambié la distancia, pues. Tengo que poner la distancia que estaba original. 50. Ok. Ejecuto. Funciona. Ok. Veo esta señal 86 y me degrada la décima parte de la señal. Acá el filtro, veamos cómo me sale el diagrama del ojo. Vean cómo se distorsionó todito abajo. No sé si le notan. Ingenieros. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces la diferencia para ver. Ustedes en la vida real lo que necesitamos es, ustedes ven eso, ¿qué tienen que hacer? Corregirle con un amplificador en red. Recuerden que nosotros tenemos que tener amplificadores antes de enviar, durante la transmisión y antes de la transmisión. Pero regularmente aquí lo que nosotros ponemos es durante la transmisión en la fibra antes que llegue dentro del sistema que nosotros vamos a tener. Entonces, yo puedo generarlo con fibras monomodo, con fibras multimodo, para nosotros poder trabajar dentro del sistema. No sé si tengan alguna pregunta acerca de este tipo de simulación muy sencillo, que nosotros, por ejemplo, en la siguiente, me gustaría hacerle, por ejemplo, con medidores de tiempo, con osciladores y todo eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Sí. Ya facilito hacer esto, verán que yo estoy mezclando dos señales, estoy modulando, estoy mandando la fibra y estoy mandándole una señal de un amplificador. Ahora, si yo quiero manejarlo o amplificarlo, por ejemplo, o poner un filtro para eliminar el ruido, ¿no es cierto? Todo esto está bien, pero quiero poner un filtro. Entonces yo elimino esta partecita de aquí y le voy a poner un filtro óptico. Entonces yo me voy a los filtros por el tiempo. ¿Dónde está filtros, amplificadores, filtros ópticos? Y voy a poner el filtro de Bessel. ¿Dónde está el filtro de Bessel? Acá está. Listo. Ya, lo único que tengo que configurar es la frecuencia. Aquí la frecuencia, déjame ver si está en nanómetros. Era 1550, ¿no es cierto? 1550. Listo. 1550, ok. Este filtro, antes de que olvide, orden. 1, ok, acordarás en el orden. Ok, reviso, listo, no me marcó error, fue el diagrama del ojo. Vean en qué hizo el filtro. Mejoró la señal. El diagrama del ojo es súper bueno. Pero yo quiero mejorarle, que sea que no haya tanta la linealidad, le cambio el orden del filtro. No le pongo 1, le voy a poner 4 para que me elimine el ruido. Ok, ejecuto, se fue, chévere. Vean lo que tenemos. Ingenieros, Está más. Distorsionado. más Más. distorsionado, No, ya menos. No, menos distorsionado. menos distorsionado, más distorsionado. simétrico, vele cómo está. Está súper bien el diagrama del ojo. Con el diagrama del vértice sabemos que la tasa, por ejemplo, si tú no quieres verle, vele cómo está la señal. Está súper bien. Entonces, este circuito poniéndole, yo voy a poner un amplificador y un filtro óptico. Este filtro de acá me convierte la señal en señal eléctrica. Ven aquí el diagrama muy sencillo, ¿no?
Lo único que debemos tomar en cuenta son las frecuencias que vamos a hacer, porque el siguiente ejercicio era este parecido, pero ya era con los otros instrumentos de medición que nosotros vamos a tener. Y bueno, hacer la multiplexación más que todo que ya ustedes pueden entender. Ahora, por ejemplo, mande. ¿Me dejar ver los parámetros del filtro de Bessel, por favor? Este aquí sí, ahí está. Sí, gracias. Ya, le puse la frecuencia y el orden. Por ejemplo, si tú le pones el 1, vuelvo y repito, vele cómo te sale el diagrama, pero tienes que ejecutar, ¿no? Tienes que ejecutarle. Ok, aquí te sale. El diagrama del ojo, show is, sale más líneas, pero yo si le subo el grado, me gustaría capturar la imagen, ¿no? Para que tú le veas. O veámosle así, ¿verdad? El problema es que no me va a dejar. Y yo le subo aquí 4 o 6. Veamos si me marca error. Es lo que salió. Mucho mejor, ya no tiene esa dispersión de la señal. Entonces, ojo, tengo mi equipo de modulación, los transmisores, viene acá, y después del amplificador le pongo un filtro óptico para mejorar la señal. Acabó la señal. ¿Tú quieres ver el código de transmisión? A ver, me voy con el osciloscopio de visualizador. ¿Dónde están los equipos? Perdón. Aquí está visualizadores eléctricos. Iría por este visualizador óptico, por acá. De aquí, de aquí, ¿dónde lo pondré? A ver, sería acá afuera. Sí, para que me mida la señal óptica del código una vez que se genera, me genera la señal y le veo al final. Y si yo quiero la señal para ver cómo se regenera estos códigos, le pondría yo al final de de aquí, es decir, acá, para ver el código si me genera el mismo, ¿no? Ahora, si yo quiero ver un analizador óptico, me voy acá, pongo la parte óptica y veo la señal óptica en el dominio del espectro óptico y le pongo acá una, le pongo aquí 2, ¿dónde más le podría poner? Después del amplificador, podría poner después ¿cómo se llama? Del filtro. Listo. Entonces veamos este código, ya se va a ejecutar. Successful, bien rápido. Ok. Verán que estamos poniendo algunos instrumentos de medición. Aquí están los códigos, ¿se acuerdan? 1, 0, 0, 1, 1, 0, de acuerdo a los valores que poníamos. La trama podemos cambiarle, ¿no? Este de acá. Acá está la trama, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 de los códigos de transmisión en NRZ. ¿Sí? Entonces, este código de aquí, una vez modulado, debería salirme acá. Vean cómo está, cómo sale después de la transmisión. Casi igual, ¿no? Casi igual. No sé si le notan. ¿Ok? Para terminar esta parte del analizador de espectro, ¿qué pasó? Se apagó. A ver. El análisis de espectro óptico. Voy a analizar aquí en el momento de mandarlo. Vean la longitud de onda. Aquí me sale el análisis de espectro. Este me sale en 1550. Y las portadora aquí y los armónicos o los componentes que tiene esta señal. Muy bien, viene acá, después de la modulación, veamos cómo se tiene. Pero se mantiene 1550, vean esto. El de acá, 1550, le voy a ver después del amplificador. Vean la señal, mucho mejor. Con el ruido tiene un poquito. Viene el filtro y vean, qué chévere, ya no tiene ruido. No sé si le notan. Sí, Mucho mejor. Si yo sí. no le pongo esto, vean acá, vean el ruido. A diferencia el de acá. Entonces, ¿ustedes qué aprendieron ahora? Armar un diagrama óptico. Aprendieron a utilizar los instrumentos, a interpretar las gráficas y tener esto. Los valores que nosotros debemos tener. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Facilito. Primer circuito, porque la siguiente ya hicimos las dos prácticas. Me falta solo... Este es diseño de una red básica en monomodo, se llama este diagrama, ¿no? Ahorita lo que me falta
es de la multiplexación, o sea, para hacerle 2 canales para que vean cómo funcionan los filtros o 3 canales para ver eso. Pero no es nada mundo. En esto se basa la fibra óptica de los sistemas opticinos. Son muy, muy chévere, muy interesante para poder trabajar. Nosotros nos vemos acá. Vuelvo y repito que hay un montón de ejercicios, pero importante es entenderle cómo trabajan, ¿no? No sé si tengan preguntas, por favor. Vamos a grabar, archivo, guardar como. Voy a poner en el escritorio, vamos a poner simulación 1, fibra. Le voy a poner en el escritorio y le voy a guardar. Déjenme ver cómo está en el escritorio. Aquí está, ¿no? Simulación de fibra. Se le pueden exportar o importar y todo eso. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Una preguntita más. ¿Cómo le busco el osciloscopio? Disculpe. El osciloscopio. ¿Cuál osciloscopio? ¿El eléctrico? Sí, Ya, el eléctrico tienes que verle aquí en la librería de visualizadores. Te vas entiendo. acá, default, librería de visualizadores y aquí está la parte óptica. Y acá está la parte eléctrica. Y aquí está el osciloscopio. La señal NRZ es eléctrica, no es óptica. Acá está el ver y la medición de potencia eléctrica igual. Acá en el óptico sí está lo que es el OTDR, y ya vamos a ver el medidor de señal. Acá también ya vamos a ver en una modulación QPSK, por ejemplo, podemos sacar este diagrama de aquí que te sale el diagrama del ojo, que le sale, que le dice, aunque el ver ya te saca aquí, ¿no? Te saca todito. Este es el diagrama del ojo en realidad. Solo que aquí te sale con diagrama de puntos y otras cosas más. Es muy, muy interesante. Tarea para la siguiente clase. Me van a hacer la prueba, van a calcular con la fórmula la potencia óptica. ¿Se acuerda que ocupamos que la potencia óptica es igual a la potencia de transmisión por 10 logaritmo a la menos la atenuación sobre la longitud del cable? De la fórmula en el folleto. Van a ocupar esa fórmula para calcular la distancia en función de lo que van a hacer. Lo que quiero es que me van a demostrar ustedes cambiando el tipo de fibra. Este es monomodo. Quiero que cambien multimodo, cambiando la atenuación y cambiando la longitud. ¿Y qué parámetros obtienen ustedes cambiando la potencia y cambiando el tren de pulsos en este diagrama? ¿Sí está claro la tarea? Repito, quiero que cambien la fibra óptica, la monomodo y la fibra, aquí es monomodo, van a poner la multimodo. Cada uno, o sea, lo que van a hacer de este ejercicio, van a sacar el mismo, pero van a cambiar la longitud y la atenuación y la potencia. Y la potencia que ustedes están enviando hacia el receptor, con la fórmula que se llama la potencia óptica, la que envío, no la que recepto, ¿no? Y la atenuación, si es que yo tengo, ocupando las fórmulas para ver si es que nos da los mismos valores, ¿no? Es lo que quiero que me hagan. Sería 2 simulaciones con el análisis de cada uno, nada más, cambiando la longitud, la atenuación y qué datos obtiene. Hay algunos tipos de filtros que vamos a ver después, ¿no? Esta es una estructura en forma general. Solo eso necesito que hagan. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Me voy a la siguiente clase. Bien. Facilito, ¿no? Tenemos que cambiarle de monomodo a multimodo, ¿no? Y verlos. Sí, pero esta tienes que cambiar la longitud y la atenuación y analizar qué pasa. Y tienes que utilizar la fórmula de la potencia para ver si te da la misma que tienes que calcular. Tienen que cambiar la longitud de onda también. Tienes que cambiar, verás, el ejercicio consiste en cambiar que este sistema trabaje en primera ventana, segunda, tercera y cuarta, cambiando longitud y atenuación. Hacer un análisis. ¿Qué pasó? Ahí dices, no, es que la primera ventana no se trabaja, tiene una alta atenuación. La tercera y cuarta no tiene. Ah, pero en función de la longitud aumenta la atenuación y todo eso. Puedes mantener. Quiero que me hagas un análisis tautológico de esto. Y después haces lo mismo, pero cambias con la fibra multimodo. Solo vas en este mismo diagrama. Todos tienen el diagrama, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Es lo que necesito que hagan. Y después nos metemos a las redes de FTTH, después ya vamos a meternos a la multiplexación y ahí poco a poco nos vamos complicando. Pero esto se basa todo.
Ya les voy a enseñar la multiplexación también, que no es nada del otro mundo, y tomar en consideración los códigos pseudo-aleatorios que nosotros podemos manejar. Aquí la tasa tasa de error de ver le manda esta señal de los códigos que mandamos, ¿no? Siempre este diagrama básico del transmisor siempre es el mismo en todito, ¿no? Listo, ingenieros. El proyecto, ya no alcancé el tiempo. Ahorita me acordé. Mañana no vamos a tener tutoría porque tengo la vacunación de 8 a 1 y no hemos de tener con los chicos de séptimo por si acaso, ¿no? Ya les comunico. El proyecto ya les mando por WhatsApp. Ahí les escribo. Listo, ingeniero, les agradezco. Me voy a la siguiente clase. Ustedes también deben tener